Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a explicar el problema número 558 de la plataforma de programación competitiva UA, donde es el problema titulado agujeros de gusano. Primero explicaré los detalles del problema, lo que se nos pide, las entradas que nos dan, las salidas que tenemos que retornar, y después pasaré a explicar su respectiva solución en el lenguaje de programación de Python. Bueno, primero, pues aquí nos mencionan de que en el año 2163 se descubrieron los agujeros de gusano. Un agujero de gusano es un túnel subespacial a través del espacio y el tiempo, conectando dos sistemas estelares. Los agujeros de gusano tienen algunas propiedades peculiares. Aquí nos mencionan las siguientes propiedades. Los agujeros de gusano son de un solo sentido. El tiempo que toma viajar a través de un agujero de gusano es insignificante. Un agujero de gusano tiene dos puntos finales, cada uno situado en un sistema estelar. Un sistema estelar puede tener más de un punto final de agujero de gusano dentro de sus límites. Por alguna razón desconocida, a partir de nuestro sistema solar siempre es posible terminar en cualquier sistema estelar siguiendo una secuencia de agujeros de gusano. Tal vez la Tierra es el centro del universo. También nos menciona de que entre cualquier par de sistemas estelares hay como máximo un agujero de gusano en cualquier dirección. Y la última propiedad nos menciona de que no hay agujeros de gusano con ambos puntos finales en el mismo sistema estelar. Aquí nos dan más información acerca de los agujeros de gusano. Nos dicen que todos los agujeros de gusano tienen una diferencia de tiempo constante entre sus puntos finales. Por ejemplo, un específico agujero de gusano puede hacer que la persona que lo atraviesa termine 15 años en el futuro, y otro agujero de gusano puede causar que la persona termine 42 años en el pasado. Y aquí nos dan ya lo que el problema pues, quiere que resolvamos, lo que quiere que miremos. Y nos dice: un físico brillante que vive en la Tierra quiere usar agujeros de gusano para estudiar el Big Bang. Dado que la unidad Warp aún no se ha inventado, no le es posible viajar de un sistema estelar a otro directamente. Esto se puede hacer usando agujeros de gusano. Entonces, aquí nos dice que el científico quiere alcanzar un ciclo de agujeros de gusano en algún lugar del universo que lo haga terminar en el pasado. Al viajar a lo largo de este ciclo, muchas veces el científico puede retroceder tanto como sea necesario para llegar al comienzo del universo y ver el Big Bang con sus propios ojos. Nos piden que escribamos un programa para averiguar si existe dicho ciclo. Entonces, ahora nos mencionan cuáles son las entradas y las salidas del problema. Entonces, miremos lo que nos dice de la entrada. El archivo de entrada comienza con una línea que contiene el número de casos C a analizar. Cada caso comienza con una línea con dos números, n y m. Estos números indican el número de sistemas estelares. N indicaría el número de sistemas estelares, que iría desde 1 hasta 1000, y el número de agujeros de gusano, que sería m, que iría desde 0 hasta 2000. Los sistemas estelares están numerados desde 0, que sería nuestro sistema estelar, hasta n-1. Para cada agujero de gusano se da una línea que contiene tres números enteros, x, y y t. Estos números indican que un agujero de gusano le permite a alguien viajar desde el sistema estelar numerado X al sistema estelar numerado Y, terminando así t años en el futuro. Y vemos de que t iría en el rango desde menos 1000 hasta 1000. Entonces podría terminar 1000 años en el futuro o 1000 años en el pasado. Y la salida, lo que nos dice es que la salida debe contener tantas líneas C. La salida consta de líneas C, de tanto líneas C como la entrada. El número de casos de la entrada va a ser el mismo número de líneas de C de la salida. Entonces una línea para cada caso de entrada, que contiene la palabra posible, si realmente es posible retroceder en el tiempo indefinidamente, o no es posible, si no es posible con el conjunto dado de sistemas estelares y agujeros de gusano. Entonces aquí nos dan como una entrada simple. El número de casos sería 2, el número de sistemas estelares sería 3, el número de agujeros de gusano del sistema estelar también sería 3. Y también nos dan así los datos, y vemos de que la salida para esta entrada sería, para el primer caso, posible, y para el segundo caso, no posible. Entonces ahora pasemos a ver cómo representar los datos que nos dan aquí en este problema. Entonces vemos de que nos dan el número de sistemas estelares, el número de agujeros de gusano, y nos dan algunas propiedades interesantes, como por ejemplo esta de aquí, que nos dice que los agujeros de gusano son en un solo sentido. Entonces, para representar esos datos, los representé como si fuera un grafo.
en donde n, que representa el número de sistemas estelares, serían los números de nodos, y m, que representa el número de agujeros de gusano en el sistema estelar, serían las aristas de este grafo. Entonces ahora pasemos a mirar la implementación de la solución en Python. Entonces, bueno, aquí vemos de que primero lo primero que se hace es crear, pues se capturan los datos de entrada, y lo primero que se hace es crear una lista de aristas en el main, donde cada elemento es una lista, donde cada elemento de la lista está representado así, como vemos U, V y W, en donde U es el nodo de salida, B es el nodo de llegada y W es el peso de la arista, tal cual como nos lo indica el problema. Entonces, luego lo que se hace es llamar a la función solve, en la que se resuelve el problema, la cual determina si el grafo de entrada tiene un nodo en el cual accede una arista con peso negativo, y esta función es válida y funciona debido a las indicaciones que se dan en el enunciado del problema. Gracias a estas propiedades acerca de los agujeros de gusano que nos dan. Entonces, bueno, ahora pues analizando la función solve, que es la que resolvería lo requerido en el problema, entonces vemos de que esta lista minw, en esta lista minw se guardarán los valores resultantes de calcular cuál es el peso mínimo con el que se puede llegar a cada nodo. Entonces vemos de que minw en la posición 0 sería 0, y minw en la posición 0 sería el nodo de partida, que en este caso sería nuestro sistema estelar, y pues el valor del camino más corto hacia él pues es 0, ya que el valor del camino más corto de un nodo a él mismo es 0. Y en este primer for lo que se hace es que se realiza en iteraciones, donde n es la cantidad de nodos que hay en el grafo, para asegurarse de que a todos los nodos se les asigna el mínimo camino con el que se puede llegar a ellos. Y para este segundo for, lo que, bueno, se sabe que por cada arco hay un nodo U de salida, un nodo V de llegada y un peso W. Entonces lo que voy haciendo es ir revisando el grafo y le voy asignando el camino mínimo a cada nodo. Entonces vemos de que, ¿cuál es el camino mínimo? Pues el camino mínimo será el valor mínimo entre el valor que ya tiene ese nodo y el valor que tiene el nodo de donde le llega la arista, más el peso W que tiene ese nodo de donde le llega la arista. Y bueno, aquí ya esta función, y pues en general, en resumen, los dos for lo que hacen es calcular la distancia mínima a la que se puede llegar a cada nodo, y todos los valores quedan guardados en la lista minw. Y ya pues para terminar, para dar la salida del problema, la solución, pues entonces lo que hago es solo se verifica de que si la función solve retorna true, o sea, si hay nodos a los cuales acceden aristas con peso negativo, o que se puedan armar ciclos negativos, para así poder verificar de que se pueda retroceder tanto como sea posible. Entonces retornaría que es posible de que este científico pueda encontrar estas secuencias de agujeros de gusano que lo lleven hasta donde él quiere, que sería el pasado del Big Bang. Y de lo contrario, pues que retorne que no es posible encontrar nodos a los cuales acceden a listas negativas con los que se puedan armar un ciclo para poder viajar indefinidamente hacia el pasado. Y ahora pues hagamos la prueba de que el algoritmo es correcto y funciona. Bueno, aquí en este archivo de entrada pues tengo los casos de entrada que se solicitan, que serían los que nos da el problema, estos mismos casos simples de entrada, y en este archivo de salida pues quedaría guardada la solución. Entonces, como vemos aquí,
este archivo de salida estaría vacío ahora. Y pues ahora al ejecutar el algoritmo, como vemos aquí de este archivo que tiene la solución del problema, le ingreso los datos de entrada, que serían estos, y quedarían guardados en este archivo de salida. Entonces aquí quedaría la solución. Entonces veamos. Entonces, como vemos aquí, nos retorna para estos dos casos de entrada, nos retorna para el primero de que es posible y para el segundo de que no es posible. Entonces vemos de que es similar a estos, vemos de que son los mismos salidas que nos debería retornar estas entradas. Entonces, como vemos, el algoritmo es correcto. Y pues eso sería la solución del problema 558 de la plataforma de programación competitiva UA. Muy buenas, profe. Esa es la continuación después de la explicación de mi compañero David Sánchez. Él explicó el problema que fue de wormholes. Y en este caso, pues yo voy a continuar con los dos restantes, que serían tanto Morning Walk junto con el de New Villa. Como puede ver, ambos tenemos las soluciones enviadas en el contest y fueron aceptadas, ¿sí? Aquí está la de New Villa. Y voy a proceder a explicar la solución para el problema de Morning Walk. Este problema indica que hay un hombre que toma unos caminos y recorre ciertos caminos cuando va hacia el trabajo. Bueno, no va hacia el trabajo, cuando sale a caminar, qué pena. Y él quiere saber si es posible visitar los caminos al menos una vez de regreso a su casa. Bueno, es decir, él quiere tener dados unos caminos, visitarlos de tal forma que pueda regresar a su casa, pero no quiere pasar por ellos más de una vez. Eso es lo que indica el problema. Cuando lo lee, uno pues cae en cuenta que es simplemente un grafo euleriano, ¿sí? Es decir, es lo que habíamos visto en la parte teórica. Entonces, pues hay que determinar si el grafo que nos están dando cumple o no con las especificaciones que son las de un grafo euleriano. En este caso, uno verifica si todas las aristas tienen un degree par, ¿sí? En el caso de que sean pares, pues esta condición no es suficiente, ¿sí? Entonces hay que verificar que recorriendo desde cualquiera de los nodos es posible es posible recorrer todas las aristas una sola vez. Entonces, pues esa es la idea que uno tiene y voy a mostrarle cuál fue la solución. En este caso, pues yo le he dicho que si podía programar en C++, es el lenguaje con el que me siento más cómodo, lo uso para las competencias, entonces ya le tengo cierto nivel de confianza. Esa parte de acá, pues vienen siendo lo que son las macros. Sí, yo uso esta librería que me incluye todo lo que necesito para resolver los problemas y con estas macros me evito tener que escribir mucho código, es decir, con esto pues logro acortar cosas. Bueno, en este caso el problema, sí, es la función main, lo que hago es leer lo que vienen siendo la cantidad de nodos que hay y la cantidad de aristas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tengo un array, un arreglo que me indica la cantidad el degree que tiene cada nodo. En este caso yo listo los nodos desde 0 hasta n. Si mal no recuerdo, en el problema también van desde 0 hasta n-1, ¿sí? Van desde 0 hasta n-1, aquí también voy desde 0 hasta n-1. Aquí esta es una matriz que yo empleo para saber si una arista fue visitada o no fue visitada. En este caso de acá. Esto lo hago para tener, bueno, uso una matriz para que la complejidad de verificar si ha sido visitado o no sea constante. Y aquí procedo a crear lo que viene siendo el grafo.
con esta partecita de acá. Entonces, después de esto, a ver, desactivo esto un momento. Después de esto, de crear el grafo, ¿sí? Entonces empiezo a crear las aristas. Mire que aquí yo tengo una variable que la llamé nodo y la inicializo con -1. -1 es un valor que nunca va a ser dado para este problema, dado que van desde 0 hasta n-1. Entonces nunca va a tomar valores negativos. Esta variable de acá va a ser importante tenerla en cuenta para la solución del problema, por eso, por eso hago énfasis en este momento sobre esta variable. Después de leer ambos nodos, ¿sí? Pues como es un grafo no direccionado, ¿sí? Entonces ambas aristas, pues simplemente les aumento su degree para ambos nodos, qué pena, y agrego la arista para el grafo. Entonces después agrego lo que viene siendo esta arista a un vector de aristas. Esto de acá, se me olvidó mencionarlo, esta partecita de acá, hace referencia a un vector de parejas en C++. Es un vector de parejas. Y esa es la arista que yo guardo en dicho vector. Ahora, uso una bandera, la inicializo en true y voy a recorrer los degrees de todas las aristas que hay. Entonces, después de recorrer todas las aristas que hay, yo tengo que verificar que sean pares, ¿sí? Que tengan un degree par. Entonces, verifico si el degree de la del idécimo nodo, qué pena, del nodo, es par. En caso de que no lo sea, ¿sí? Entonces me va a retornar, voy a volver 0 y ya 0 mi bandera y ahí ya finalizo mi recorrido. Yo ya no necesito verificar más. Ya con esto me doy cuenta si no cumple con una condición necesaria, ¿sí? Que es la de que tengan un degree par. Entonces, también es necesario saber de que en el caso que no hayan aristas en el grafo, entonces no es posible recorrer los nodos, ¿sí? En el caso que R no sea 0, es decir, que existen aristas, entonces verifico si la bandera es true, o sea, si se cumple esa primera condición. En el caso de que se cumpla, entonces pues hago lo siguiente, y es que después de esto yo necesito verificar si la cantidad de aristas que yo visite, o sea, si todas las aristas que yo visite sean las aristas que componen el grafo. Y esto es lo que se hace en esta parte de acá. Entonces, para esto yo necesito saber desde dónde empezar mi DFS, que es lo que hago acá. Y por eso aquí aparece la variable node que le había mostrado en la parte de arriba, ¿sí? La que le había dicho, que se inicializaba en el momento en el que leyera un nodo y tomaba el valor de ese nodo. Entonces yo necesito garantizar que existe una arista por la cual yo empezar a hacer el recorrido del grafo con el DFS. Entonces en este caso yo llamo esta función de acá que recibe el grafo, la matriz de visitados junto con el nodo con el que tiene que hacer el recorrido. Cuando revisamos esta función de acá, de hecho es corta, no es un DFS recursivo. Entonces lo que hago es, pues primero, para evitar hacer copias de memoria, los valores, tanto el grafo como la matriz, los paso por referencia. Entonces no le estoy aumentando la complejidad al recorrer. Y pues le estoy pasando el nodo, ese sí no lo puedo pasar por referencia. En el caso del recorrido, ¿sí? Yo necesito recorrer o saber cuáles son los nodos adyacentes
al grafo, es decir, cuáles están conectados, cuáles hay un camino. Entonces empiezo a recorrer esos nodos en el grafo, ¿sí? Porque esta matriz pues me va a decir cuáles nodos son los que se tienen adyacentes al nodo en el que estoy. Y después voy a verificar si esa arista, es decir, si el camino que hay entre el nodo al X que yo estoy recorriendo, este de acá, para el nodo junto con los valores adyacentes, que son estos de acá. Esto es de esta forma yo puedo hacer un ciclo for ahora en C++11, que simplemente va a tomar los valores que estén en este arreglo y como le mostré en la parte del input, lo que hago es agregarlos simplemente a esa posición al vector que le corresponde al nodo. Entonces, verifico si si el nodo en el que yo voy junto con el nodo adyacente ya fue visitado, esa arista. Entonces, en el caso que no haya sido visitado, lo tengo que visitar, pero yo ya tengo que cortar ambos caminos. Es decir, si yo tuviera en el grafo un nodo aquí, sí, digamos el nodo 1 y el nodo 2, si yo hago el DFS desde este nodo hasta este nodo, eso significaría que este camino de acá desaparece, ¿cierto? Pero desde este nodo hacia este nodo podría volverlo a recorrer en esta implementación si yo no agregara esta partecita de acá. Entonces, lo que hago es cortar, una vez yo haga el recorrido, lo que hago es cortar todas las aristas que serían las que están disponibles desde este nodo hacia este nodo. Y por eso empleo la matriz, porque la complejidad es constante y no tendría que hacer muchas modificaciones en memoria, simplemente tendría que hacer dos. Entonces, es decir, elimino ambas aristas o la cantidad de aristas que desea que yo tenga y solamente digamos que estoy garantizando que la estoy visitando una sola vez. Entonces, después de eso, hago o llamo nuevamente lo que viene siendo el DFS, pero esta vez cambiando de nodo con el valor en el que llegué. Entonces haría en el grafo, bueno, en el ejemplo del grafo que tenía aquí, si este nodo tuviera más nodos adyacentes, significaría que yo visitaría todos los nodos adyacentes hacia ese nodo en su DFS. Entonces eso viene siendo el llamado con esta función de acá. Ahora, yo necesito verificar que las aristas hayan sido visitadas, ¿sí? Y por eso la implementación que tengo acá, que me guarda las aristas que estoy leyendo, además de crear la arista en el grafo. Entonces, cuando termino el DFS y quiero verificar, simplemente voy a tomar los valores que hay en las aristas y verificar si el visitado en la matriz, es decir, tanto para A como B, en esto de acá en la matriz, pues serían, digamos, los valores que pudieran tener, digamos que A estuviera aquí y, bueno, A estuviera aquí y B estuviera acá, entonces sería esta posición de acá. Entonces yo tengo que saber si fue visitado, ¿cierto? Pero lo que me interesa es el caso contrario, para ya no tener que iterar más. Entonces yo verifico si no ha sido visitado. En el caso que esa arista no haya sido visitada, es una condición ya suficiente para saber que este grafo no es, es euleriano. Y por eso se marca la bandera y se rompe el ciclo. En el caso que ya verifique que hay una arista que no cumple con esa propiedad. Luego marco, viene siendo esta partecita de acá, que verifico si la bandera es verdadera, significa que cumplió con todos los requisitos que ya le estaba pasando, entonces es posible hacer el camino. Y en el caso contrario, es que pues la bandera no es verdadera, es decir, este grafo no cumple con las condiciones, entonces digo que no es posible. Y lo mismo para esta parte de acá, que en el caso de que la bandera no se cumpliera en esta parte,
Es decir, no tuviera que entrar a todo esto, pues entonces tengo que decir también que no es posible. Es decir, si no entra a esta condicional, pues significaría que los degrees de los nodos no eran pares. Y esa es la explicación para el problema Morning Walk. Ahora procedo con la solución para el problema de New Villa, que era el problema difícil del proyecto. El Rengifo, pues el monitor Rengifo nos dijo que podíamos leer sobre State Space Search, sí, que era búsqueda de estados. Esto de hecho es un tema de lo que viene siendo inteligencia artificial y bueno, cumple bueno, es un algoritmo voraz, ¿sí? Porque se encarga de hacer optimizaciones, lo que viene siendo la toma de decisiones, pero sin embargo, para mí fue muy confuso implementarlo de esta forma, siguiendo la teoría o esta teoría de acá. Uno, porque pues los ejemplos que habían allí no los entendía. Los veía más bien como un backtrack en una fuerza bruta y no entendía lo que aquí llamaban la heurística, ¿sí? Esa parte de acá que tener dos funciones y que la toma de la decisión era basada en estas funciones y cuál era el mejor. No fui capaz de hacerlo de esta forma, me resultó enredado y siento que perdí demasiado tiempo intentando implementarlo o siguiendo esas pautas. Entonces, algo que se me ocurrió después de leer este problema, que ya voy a dar el contexto de por qué se emplea, o bueno, por qué nos recomendaron esa teoría. Y es que este problema es un grafo, pero es un grafo un poquitico sí, un poco más complejo de lo que ya estamos acostumbrados a tratar. Porque este problema dice que hay un señor que le tiene miedo a la oscuridad. Este señor necesita llegar desde la sala 0, es decir, como la entrada, y quiere llegar a la última sala, a la última habitación que hay en una casa. Esa casa tiene conectadas puertas, ¿sí? Las habitaciones tienen, digamos, puertas para entrar la una hacia la otra. Y también, además de esto, se tienen unos interruptores. Estos interruptores, pues lo que dicen es que desde la sala en la que yo esté, la habitación en la que yo me encuentre, yo puedo encender o apagar la luz de la habitación a las que yo pueda acceder o las que el problema me diga que yo pueda acceder. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el problema es muy complejo, porque yo tengo que saber qué decisión tomar y ahí es donde viene todo eso que le mencioné pues de lo de State Space Search y la toma de decisiones pues que sea un algoritmo voraz. Entonces para solucionar este problema, bueno, lo que viene siendo la creación del grafo, como le había mencionado, R hace referencia a la cantidad de habitaciones o de nodos que hay en el grafo, pues ya viéndolo como un nodo, no como una casa. D lo que me dice es la cantidad de aristas que van a haber, que van a conectar las salas por las que yo puedo entrar directamente. Y S lo que me indica es la cantidad de switches que van a haber en la sala para la casa. Y bueno, después me dice que se crean los R nodos, la R cantidad de nodos, después leo la D cantidad de salas, conecto el grafo y posteriormente me da la cantidad de switches y me indica qué sala controla a cuál. Entonces, en este caso, la habitación 1 controla la habitación 3. Puede encender o apagar la luz que hay ahí. Y bueno, es eso. El problema, además de tener esto, de ser complejo a la hora de saber si puedo o no llegar a la última habitación, pide que se imprima el camino. Y aquí es donde entra
digamos que, o sea, si para uno fue complicado poder imaginarse cómo darle la solución para el problema es decir, determinando si era posible o no llegar a la última sala, ahora guardar el camino es algo un poco más pesado todavía. Entonces toca decir la cantidad de pasos en los que se debe hacer, que además de eso deben de ser los más óptimos, ¿sí? Tengo que ser capaz de solucionarlo en la menor cantidad de pasos posibles. Y además de eso, decir qué acciones hice para la solución del mismo. Entonces esa es la explicación de lo que hay que hacer en el problema. Yo no seguí lo que viene siendo lo del State Space Search, porque como ya mencioné, me pareció que era confuso y no me sentí capaz de entender el tema así. Pero me imaginé que, así como decía el problema que mencionaban allí, que era una estrategia voraz, es que, pues, si tengo que tomar una decisión óptima, la única forma en la que yo pueda hacer una toma de decisión óptima es viendo todas las posibles soluciones. ¿Sí? Así como decíamos en el caso del algoritmo de Dijkstra, que es una DFS, pero en este caso pues está optimizando el que el siguiente nodo sea el de menor coste, y con eso me garantiza que es el mejor. Entonces intenté llevarlo, atacar ese problema de esa misma situación. Digamos que yo tengo un estado inicial, ¿sí? Y necesito llegar a la solución. Me olvidó mencionar, ¿sí?, que para darle solución a esto, todos los caminos o todas las habitaciones al finalizar tienen que estar apagadas, y que la habitación en la que yo me encuentre no puedo apagarla por el miedo que le tengo a la oscuridad, en el caso pensando que yo sea el señor del problema. Entonces, abrí Sublime Text. Entonces, en este caso, lo que hago es leo el grafo, creo el grafo, y a partir de aquí tengo que hacer el recorrido. Entonces, pues yo ya me encuentro familiarizado con lo que viene siendo backtracking. Entonces se me ocurrió hacer un backtracking, pero de forma iterativa, ¿sí? Y fue como me funcionó. Entonces, en este caso, veamos la forma en la que se puede atacar el problema. Entonces yo inicio desde el nodo 0, ¿cierto? Yo tengo que empezar a hacer mi recorrido desde el nodo 0. Y además de eso, tengo que saber cómo van las luces en mi solución, en mi camino. Entonces, inicialmente yo tengo el nodo 0 y digamos que las luces hasta ese punto irían en 1, encendida la posición 0, y de ahí en adelante todas apagadas. Entonces todas estas estarían en 0, todas estas, bueno, la cantidad que sea, ¿sí? Y yo quiero saber que finalicé en el caso que yo llegue al enésimo nodo, ¿sí? Todas estas luces estén apagadas, menos la posición n de mis luces, ¿sí? Que sería en este caso como la última posición. Yo tengo que hacer esto, ¿sí? Ser capaz de dar este camino. Eso es lo que busco hacer. Entonces, ya guiándome con eso, es un poco más sencillo atacarlo, porque ya el problema de toma de decisión, de seguir una heurística, de una función que evalúe y cosas así, pues se reduce a simplemente tener que ver todas las combinaciones posibles. Y es implementar un backtracking, pero iterativo. Y pues nosotros, como ya vimos en el curso, yo puedo ver un backtracking, perdón, como un BFS, porque nosotros en los BFS lo que hacemos es, yo tengo un nodo y yo voy a añadir todos los hijos a los que yo pueda llegar. Entonces, en este caso, yo quiero saber desde mi nodo en el que me encuentro
y el estado de mis luces, a cuáles estados siguientes de luces puedo llegar. Y eso significa que tengo que encender y apagar luces durante todo mi camino. Y es lo que empiezo a hacer acá. Yo inicio, bueno, en este caso vamos a olvidar esta parte de acá, que es lo del path, que es para guardar el camino que se está haciendo, porque quiero, digamos, explicar lo que es la parte sencilla y ya luego añadirle, digamos, esto, que es lo que le añade la complejidad al problema, bueno, un poco más de complejidad al problema, si no se abstrae de la forma correcta. Entonces, además de esto, ¿sí? Como hemos visto tanto en los BFS y como se conocen los backtracking, es que la complejidad de un backtracking es 2 a la n, porque yo voy a ver todas las combinaciones posibles. Pero yo puedo mermar este 2 a la n en el caso que yo ya no repita combinaciones. Es decir, si yo viera el backtracking con el ejemplo básico que es el de Fibonacci, cuando Fibonacci recursivo, cuando yo tenga que calcular un valor n y yo por acá lo vuelva a necesitar, pues significa que si ya lo tengo calculado, no lo tengo que volver a hacer todos esos pasos. Entonces todo este árbol se cortaría. La complejidad de un Fibonacci recursivo, pero con memorización, es lineal, mientras que un Fibonacci con recursión nomás es 2 a la n. Entonces, bueno, siguiendo esto acá, que es lo que me va a permitir evitar calcular pasos que ya calculé, entonces inicializo mi cola, que sería la del BFS. Entonces mi BFS lo que va a recibir es un par que es el entero y el estado de las luces. El entero hace referencia al nodo y el estado de las luces pues al arreglo de las luces. Y mi mapa, que usé mapas por la complejidad que tienen en C++, que es logarítmico el acceder a un valor y que es más sencillo que verlo como una máscara de bits y que no hay que complicarse con operaciones binarias, bueno, a nivel de bits, perdón. Entonces es por eso la implementación con mapas. Entonces inicializo el nodo, inicializo este arreglo que ya declaré acá arriba, que están todas en 0, pongo el valor inicial o en la posición 0 en 1, luego agrego a la cola este par. Esta es la forma de declarar pares en C++ 11. Entonces yo puedo declarar un par, ¿sí? Una pareja. En este caso sería el primer parámetro y el segundo, sigue respetando la declaración en la cola y empiezo a iterar hasta que la cola esté vacía. Saco el elemento de la cola, es decir, el par, y asigno los valores para el nodo y para el L. Esto para poder manipularlos de forma correcta. Y aquí verifico que haya llegado al estado final, que sería al enésimo. Y lo que ya expliqué, todo esto en ceros hasta que aquí esté en 1 y ya. Y eso es lo que me verifica esa función. La función que tengo acá arriba, que es isOf, me recibe un nodo y recibe un v. Entonces yo voy a recorrer todos los valores que hay en v y voy a verificar si el v en la posición, bueno, en la luz, ¿sí? En la posición y décima está encendida y además de eso sea diferente al nodo en el que yo voy. Si esto se cumple, significa que no me sirve esa respuesta. ¿Por qué? Porque pues eso significaría que hay un valor diferente a la sala en la que yo me encuentro que está encendido. Y eso es lo que yo no busco. Yo busco que todos estén apagados menos el valor en el que yo estoy. Si digamos se termina, bueno, digamos no, en el caso de que se termine todo este ciclo, significaría que pues se cumple con esa propiedad, entonces retorna verdadero. Y en caso contrario, pues se sabe que va a retornar falso. Y es eso lo que hace en este recorrido aquí. Ahora, en el caso de que yo no haya llegado al final, es decir, que o no haya llegado al final o no cumpla con ninguna de las condiciones que yo necesito, entonces tengo que seguir viendo todas las posibles acciones que puedo hacer, que es encender o apagar una sala. Y eso es lo que se hace en este primer ciclo acá.
en todo este primer ciclo, en todo este ciclo que se encuentra aquí, que bueno, sería toda esa partecita acá, lo que se hace es verificar todas las posibles transiciones de estados que yo pueda hacer. Entonces, mire que primeramente yo empiezo a recorrer todas las salas que yo puedo apagar desde el nodo en el que me encuentro, ¿sí? Desde el nodo en el que yo estoy, quiero saber cuáles salas puedo apagar. Entonces inicio a recorrer y tomo el valor de la sala que puedo apagar. En este caso, pues, ese es el acceso que hago. Y aquí, en esta acción de acá, para no usar if o else o cosas así, pues simplemente pues uso una lógica negada. Y es que en el estado en el que yo voy, digamos que yo estuviera en este estado 0100, ¿sí? Y 1, y yo estuviera, digamos que ese i hiciera referencia a esta posición de aquí, y yo voy en este de acá, ese i hiciera referencia a esta posición de acá, entonces yo tendría que apagarlo o encenderlo. Es decir, yo quiero hacer lo contrario de lo que haya hecho. Entonces, pues yo simplemente niego este número. Y pues yo ya sé que al negar el número, pues si está en 0 va a ser 1 y si está en 1 va a ser 0. Entonces, por eso, ese valor de acá. Bueno, de ahí la negación. Posteriormente, lo que hago es verificar si esa pareja, tanto del nodo como el estado de las luces, yo ya estuve allí. En el caso que yo no haya estado en ese estado y que bueno, el J en el que me encuentro, es decir, el nodo en el que yo me encuentro, sea diferente al J que yo saque las luces, porque también pueden haber salas que se controlen a sí mismas. Entonces, en ese caso, yo no quiero verificarlo, porque si estaba en 1, pues por la negación va a estar en 0. Entonces, es un estado que no es posible en el problema. Yo no puedo estar en una habitación que esté apagado. Y si está en 0, pues tampoco, si está en 0, pues va a ser 1. Y si estaba en 0, pues tampoco es un estado posible en el grafo. Por eso se verifica, o bueno, por eso hago la verificación de que J sea diferente del nodo en el que voy. En el caso que estas condiciones de aquí, que tanto el nodo, tanto el estado junto con el nodo no han sido visitados y que mi J es diferente del nodo en el que yo voy, entonces yo voy a agregar este estado a la cola, ¿sí? Voy a marcar como visitado el nodo, o bueno, el estado, para no volverlo a repetir, ¿sí? Para no repetirlo. Y eso es todo. Eso es todo lo que se hace aquí, sin tener en cuenta lo de tener que guardar el camino, que eso ahora lo voy a explicar. Después de eso, yo quiero tener nuevamente las luces en el estado en el que iba. Entonces, si yo negué un número, pues para volver a tener el anterior, pues simplemente lo niego. Y entonces eso es lo que hago acá. Niego nuevamente el J, el valor J en el que iba. Y mi estado, pues, si digamos era 0, 1 y se volvió 1, 1, pues ahora quiero que vuelva a ser 0, 1 para ver otra posible combinación que haga. Pues, si acá hay más números, claramente. Y bueno, eso. Ahora tengo que hacer la decisión también, además de encender o apagar, quiero saber si me puedo mover hacia otras salas, porque no me va a querer quedar en la sala inicial, yo necesito hacer transiciones. Entonces, aquí viene algo similar a lo que se hace en este ciclo de arriba. Simplemente voy a verificar cuáles son las salas a las que yo puedo acceder de este nodo en el grafo. Y con este J, pues tomo el valor que hay en este arreglo y verifico si ahora es posible. Es decir, si yo me encuentro en una transición a la que yo voy a llegar, pues entonces yo me tengo que llevar no el nodo en el que iba, el nodo en el que ya no me interesa. Ahora tengo que ver es el nuevo nodo, pero el estado en el que iba. ¿Sí? Ese estado L en el que iba, en el que digamos estaba o encendidos algunos y apagados otros. Y eso es lo que me va a llevar
pero para seguir viendo todos los posibles estados a los que yo pueda llegar desde este nuevo valor. Y eso es la búsqueda, digamos, inteligente que se está haciendo, pero esto lo único que tiene inteligente es el guardar los casos que ya revisé. Lo demás, pues, es una búsqueda completa. Entonces, no es una fuerza bruta, pero memorizando para evitar casos. Y entonces, para saber eso, significaría que ese estado al que yo quiero llegar no haya sido visitado, es decir, no haya estado en el antes, y que además de eso, la sala a la que yo voy a hacer la transición tiene que estar encendida. Entonces, hago que el EJ sea igual a 1, aunque este igual a 1 sobra, es suficiente con el EJ. Y el EJ pues me daría 1 en el caso que sí sirviera, y si no me daría 0, que es falso, y esa condición no se cumpliría. Y entonces marco como visitado esa nueva transición al estado, agrego a la cola ese estado y ya, eso es todo. Sin tener en cuenta lo que viene siendo el recorrido de las decisiones que se hicieron, que eso es lo que voy a explicar ahora en breve. Entonces, en el caso que la bandera de aquí sea falsa, cuando digamos yo ya vi todos los posibles casos que puedo hacer y nunca se llegó al estado que yo quería llegar, pues entonces nunca se volvió true esto de aquí, y pues simplemente pues el problema no puede ser resuelto. En caso contrario significaría que sí se puede resolver. Y en el caso de que sí se pueda resolver, tengo que decir cuántos pasos hice, que fueron los óptimos, ¿sí? La menor cantidad de problemas de pasos que tuve que hacer, y que además de eso tengo que decir cuáles fueron dichos pasos que hice. Y eso es lo que se hace en estas partes del código de acá. En esto de acá. Primero, yo quiero saber cuál es la sala en la que voy, ¿sí? Y bueno, por cuestiones de simplicidad, lo que hago es saber si, digamos, fue un entero. Bueno, en este caso, yo voy a guardar el entero en un string, porque quiero concatenarlo con otro string. Entonces digo, si LDJ, ¿sí? Es decir, si la decisión que yo tomé es verdadera, significa que yo encendí el valor, ¿sí? Es decir, debido a la negación, uno entiende que si es LDJ igual a 1, significaría que está en 1, en el caso de que cumpliera. Y como se cumple, significaría que esto estaba en 0, LDJ estaba en 0, y pasó a ser 1 debido a la negación. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo encendí esa sala. En el caso contrario, pues lo inverso, ¿no? Que estaba en 1 y pasó a ser 0, entonces significa que lo apagué. Entonces, eso acá. Y quiero saber cuál fue la sala. Entonces le concateno este toString que hice aquí. Y ahora quiero saber la transición que hice. Entonces aquí es donde entra la definición que tenía en la parte de arriba, que era un mapa que me guardaba el estado, ¿sí? Que, pues bueno, lo del estado es tanto el nodo junto con el vector, el arreglo, ¿sí? Vector. Y esto va a hacer referencia, este estado, a un par de qué, de el estado en el que yo hice el estado padre, es decir, de cuál estado a qué estado pasé y qué operación hice en dicho estado, y por eso el ST. Entonces, este P hace referencia al estado padre en el que iba, que aquí se ve, que es el que estoy recorriendo con la cola. Y este ST es la acción que hice de transición, lo que me indica que tuve que hacer para llegar a eso. Y esa es la forma que se me ocurrió para poder guardar los pasos. Lo mismo es en este aquí, solo que pues en este acá no tengo que hacer un if, simplemente porque estoy cambiando digamos, de nodo, entonces significa que me pasé de una sala a otra.
y no hice un cambio de las luces. Entonces pues simplemente averiguo la sala en la que iba y eso es todo. Guardo al nuevo estado, ¿sí? El estado padre y el estado y la acción que se hizo en ese estado. Y eso es lo que se hace para saber cuáles fueron las decisiones que se hicieron en el recorrido. Ahora ya es simple, ya se hizo todo lo difícil, ahora tengo que mostrarlo. Entonces, pues, ¿qué significa? Que es como si yo estuviera, ¿sí? Como si esto yo lo viera como un árbol binario, bueno, ni que era un árbol binario, un árbol en el que tengo que averiguar cuál es mi padre, pero yo ya sé cuál es mi padre y mi nuevo valor va a ser mi padre. Entonces, eso es lo que hago desde aquí. Yo necesito sacar los valores, entonces yo sé que cuando finalicé mi recorrido, que se cumplió, mi valor P es el estado final y es el estado deseado. Entonces, yo ya yo estoy en este momento en este estado de aquí y quiero llegar al estado inicial. ¿Y cuál es el estado inicial? Pues desde el nodo 0 y todo lo demás, o sea, esto en 1 y todo lo demás apagado, todo lo demás apagado. Entonces, este es mi nuevo valor final, porque mi valor de inicio es el final, ¿sí? Entonces, bueno, final en cuanto a esta ejecución de acá, del recorrido, pero pues ahora es mi valor de inicio porque tengo que recorrer hasta llegar a este valor inicial. Es un poquitico confuso, pero esa es. Entonces, lo que hago es sacar el valor de P que acompaña en la pareja y lo guardo en mi vector de respuestas y ahora P va a tomar el valor del padre, entonces que sería el punto first. Entonces accedo a este P y guardo el valor del padre y así sucesivamente mientras que P sea diferente del valor inicial que sería este de acá. Ahora pues ya saqué lo que vienen siendo todas las transiciones que hice, que es lo que se hace en esta partecita, en esta parte de acá. Y finalmente, pues lo que hago es imprimir el tamaño del arreglo de la respuesta que me dice la cantidad de pasos que hice. Y es tan simple como recorrerlo desde la última, desde el n-1 hasta 0. Porque, pues, si yo estoy viendo, o sea, yo guardé todas las transiciones que se hicieron desde el final hacia adelante, pues entonces ahora tengo que hacerlos desde hacia adelante, ¿sí? Desde hacia adelante hacia, hacia atrás, que es, esto se puede ver también como si fuera una pila, ¿sí? Eso se puede implementar también con otra estructura de datos. Bueno, la complejidad pues no aumentaría ni nada de eso, simplemente pues sería un poquito bonito y ya, eso es todo. Y esa es la solución para el problema de New Vila, que era el problema pues más desafiante que se tenía en el proyecto. Los demás eran conceptuales y este era el problema en el que había que crear un grafo en la cabeza, si era un grafo diferente. Y eso es todo.